Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios referentes al libro de Deuteronomio, por Saúl Ramírez, de la Iglesia en Guadalajara, Jalisco. El Señor después les enseña sobre los derechos que tienen los levitas, el castigo que tienen los idólatras. Ya pues esto es más de ellos. Los idólatras lo conoces, pero los levitas pues es de ellos. Ciudades de refugios, leyes de guerras, que el Señor les enseña qué pasa si matan por accidente, a dónde tienen que irse. No me voy a centrar mucho en esto, hermana, porque es muy amplio, es muy amplio, y la verdad no lo alcanzo yo a entender todo. Tengo que estudiar muchas leyes, muchos derechos, muchos mandamientos, y muchos de ellos ya expiraron. Muchos de ellos eran ritos que el Señor ya crucificó, y muchos de ellos pues ya no están. Por ejemplo, él dice Moisés, ojo por ojo, diente por diente, y el Señor Jesús dice, yo te digo que no sea así. Entonces muchos de esos derechos ya no están. Por ejemplo, el Señor les decía, cuando alguien vaya y tenga necesidad de hacer del baño, haga un hoyo y luego haga su necesidad y luego tape el hoyo. Pero hoy tenemos un baño, ¿no? Y hoy tenemos drenajes. Entonces, pues no tiene sentido repetirte estas leyes que hoy ya no están. Lo que sí es increíble es la inteligencia que el judío tiene, y que Dios le dio esa inteligencia para que desde tiempos antiguos el judío fuera inteligente, fuera sabio. Lo que dice la Biblia, que dice, las gentes dirán, pueblo inteligente, pueblo sabio, pueblo singular es este. Dios trabajó así con su pueblo, los judíos, y era un pueblo muy inteligente. Ya que estés leyendo del 14 al 26, te vas a dar cuenta que es un pueblo muy sabio, muy inteligente. Hasta el día de hoy es un pueblo que Dios le dice, ustedes son cabeza, no son cola. Y hablando socialmente o monetariamente, el judío es cabeza, no es cola. El judío tiene muchos beneficios y en gran manera que sobrepasan a todos los pueblos del mundo. Dice Pablo, a ellos se les dio la data de la ley. Entonces tienen muchísimo los judíos. Es increíble cómo Dios los ha dotado de inteligencia, y hoy nos permite a nosotros también aprenderla por medio de sus libros, ¿no? Les habla de las leyes de guerra. Creo que no hemos estado en ninguna guerra nosotros. Y así el Señor les empieza a hablar de varias leyes, cómo tienen que estar sus casas, cómo tienen que vestirse, cómo tienen que cuidarse cuando se vayan a casar, cómo pedir a su mujer, qué pasa si se muere, y etcétera, etcétera. El Señor les enseña. Pero algo que me gustó mucho y me resaltó bastante, hermana, fue que el Señor en esos capítulos, 12 capítulos que vamos a leer, el Señor les encarga muchas veces, dice, cuida a tu hermano. Casi todas las leyes que el Señor les da son para el cuidado de su hermano. Y luego le dice, ama a tu prójimo. Y luego le dice, ama al extranjero. Y ten piedad de todos y ten compasión porque tú también eras extranjero. Y lo que yo puedo enseñar es que el Señor lo que yo puedo entender es que el Señor le está diciendo a su pueblo estas leyes por amor. Y no solo quiere Él demostrarle su amor, sino que el mismo pueblo aprenda el amor de Dios por medio de estas leyes, y aprendan a cuidarse y aprendan a quererse. Dice Dios, no va a haber mendigo entre ustedes. Si alguien necesita dinero, ayúdenlo. Entonces el Señor constantemente en esos 12 capítulos les está enseñando amor. Ámense, ama a tu hermano, ama a tu prójimo, no des mal por bien, procura su bienestar, procura que él esté bien. Y el Señor así constantemente les está recalcando estas palabras a los judíos. Y yo también me quiero quedar con esas, ¿verdad? Yo también quiero quedarme con esa enseñanza de amar a mi hermano, en la iglesia, pero también amar a mi prójimo en la calle, amar a mis vecinos, aunque a veces no se dejan, ¿no? Y a veces nos cuesta trabajo aprender a amar, como Dios nos manda, porque el mundo no se deja. Pero a mí estos capítulos me enseñan que debo amar sin escatimar,
y que debo amar porque Dios es digno de que ame. Tal vez el vecino no, pero Dios es digno de que yo lo ame. Entonces, por eso voy a amar a mi vecino, por eso voy a cuidar a mi vecino. Y si voy a cuidar al extranjero y voy a cuidar al que está fuera de mis puertas, pues cuánto más al que está cercano a mis puertas, ¿no? Cuánto más el que está dentro, a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia, a mí mismo, ¿no? ¿Cómo me debo de cuidar yo? ¿Cómo debo de cuidar a mis hermanos en lo que comparto, en lo que enseño? Cómo les hablo, cómo los trato, qué hablo en la iglesia, qué digo, qué hago mal, cómo cambio. Todo esto, hermana, nos va a ayudar a aprender a amar a nuestros hermanos, a ver por su bien, a no ser chismosos, a no ser mentirosos, a cuidar la reputación de la iglesia, a no herir a la iglesia, a aprender a enseñar, a cuidar a mis hermanos cristianos, a saber dar consejos, etcétera, etcétera, no hacer daño. Y el Señor se le dice a su pueblo, ámense porque ustedes son singular, ustedes son un pueblo especial. Pues nosotros también, hermano, por la gracia de nuestro Señor Jesús, somos un pueblo especial, un pueblo singular. También debemos de aprender esto, a cuidarnos, a amarnos, a no dar mal por bien, sino dar bien por mal. Eh, pero algo que también les enseña el Señor es que le dice, ama a tu Dios, no te olvides lo que ha hecho por ti, no te olvides de dónde te ha sacado. Y luego dice, cuida de poner por obra lo que tu Dios te manda. ¿Y qué nos manda el Señor, hermano? Pues esto, ¿no? Amarnos, a cuidarnos. Todo lo que vamos leyendo en el libro de Deuteronomio, toda la ley, todo lo que hemos estado estudiando, dice el Señor, pues cuida de ponerlo por obra que tu Dios, lo que tu Dios te manda. Es decir, no lo ignores, estate atento. Entonces, hermanas, si has estado leyendo ya Éxodo, Levítico, Números y esta vez Deuteronomio, has aprendido mucho sobre las leyes, has aprendido mucho sobre el régimen con el que se maneja Dios. Pues cuida de poner por obra lo que tu Dios te manda, de no ignorarlo, de estar atenta a sus oídos. ¿Qué te manda el Señor a hacer hoy, hermana? ¿Qué te manda a esforzarte? ¿Qué te manda a dejar? ¿Qué te manda que escuchaste en la iglesia y hoy te manda a ponerlo por obra? ¿Qué es? Pues ten mucho cuidado en ignorarlo. Si el Señor te dio una orden o me dio una orden, tengamos mucho cuidado en ignorarla y creer que se la dio al hermano o que se la dio al otro, al que está sentado en la banca o que se la dio al pastor. No, hay que pensar en que me la dio a mí. Si escuchas un tema en la iglesia en la que Dios te hable, ponlo por obra. Si lees la Biblia y Dios te enseña que dejes algo, ponlo por obra. Y todo lo que hagas en tu vida secular y cotidiana, si hay un mandamiento de Dios, el cual te dice que lo hagas, pongámoslo por obra. No, no hay que ignorar la palabra de Dios. Dios es sabio, su ley es buena y nos la dio para nuestro propio bien. No hay el por qué ignorarla, no hay el por qué desperdiciarla, no hay el por qué denigrarla. Mejor hay que cumplirla, porque esto hace feliz a nuestro Dios. Y quién no quiere que nuestro Dios esté alegre y más conmigo. Yo no quiero que Dios esté enojado conmigo, yo quiero que Dios esté feliz conmigo. Entonces, si yo quiero que Dios esté feliz conmigo y yo quiero tener paz cuando oro, paz cuando voy a la iglesia, yo quiero estar en reconciliación con mi Dios, cerquita de su calor y de su amor todo el tiempo, pues debo de poner por obra lo que el Señor me está mandando que ponga por obra. Y esto es lo que habla el capítulo 14 y al capítulo 26. En resumidas cuentas, no hablé capítulo por capítulo porque aquí se me dificulta un poco, ya que habla de, como te repito, como te decía al principio, de muchas leyes en las que ya no entramos, muchas cosas en las que ya no son, pero es bueno leerlo y ver cómo el Señor desde hace mucho tiempo ya tenía un pueblo sabio. Aquí termina este estudio, hermana. Espero haberte ayudado del capítulo 14 al 26. Ya me lo terminamos Deuteronomio y es de gran bendición. Gracias, hermana. Dios te bendiga.